Durante los últimos 5 años del Porfiriato, los movimientos obreros de protesta empiezan a manifestarse con mayor frecuencia. Hay agitación en las fábricas textiles, los centros mineros y los ferrocarrileros. En aquellos años, las organizaciones obreras asumían básicamente 2 posturas. Las mutuales, que se limitaban a prestar ayuda a los obreros enfermos o accidentados, y las de tendencia anarcosindicalista, que con acciones más agresivas intentaban mejorar la situación de los obreros y modificar también la organización de la sociedad. El 1 de junio de 1906 estalló una huelga en el mineral de Cananea, al norte del estado de Sonora. Los mineros mexicanos protestaban sobre todo porque los trabajos especializados eran acaparados por un grupo minoritario de norteamericanos, quienes recibían salarios más elevados. Los mineros organizaron un desfile de protesta que un grupo de capataces norteamericanos reprimió. El motín y la balacera dejaron un saldo de 10 personas muertas. Días después, los mineros volvieron a su trabajo sin lograr la satisfacción de sus demandas. Entonces no había decisiones jurídicas ni jurisdicciones laborales que pudieran resolver los problemas de alguna manera. No existía el derecho de huelga, estaba inclusive sancionado por el Código Penal de 1872, si no recuerdo mal la fecha. Por lo tanto, todo era negativo desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. También en las fábricas textiles de Veracruz y Puebla había descontento. En Río Blanco, los obreros sentían una profunda hostilidad contra los propietarios franceses y los administradores españoles encargados de la tienda de raya. A mediados de 1906, se forma el Gran Círculo de Obreros Libres, y poco después, sus afiliados redactan un proyecto de reglamento de trabajo que los empresarios rechazan. El movimiento presiona para que se cumpla el reglamento, en cuyas cláusulas se pide la reducción de la jornada de trabajo y el descanso dominical. Los empresarios responden con el cierre de las fábricas. La violencia se desata cuando un grupo de huelguistas asalta y quema la tienda de raya. La represión del ejército porfirista provoca la muerte de más de 70 obreros. 2 días después, la mayoría de los trabajadores vuelven a la fábrica. Con la rebelión maderista y la posterior caída de Porfirio Díaz en 1911, se multiplican las uniones, sindicatos y confederaciones que difunden sus inquietudes a través de periódicos como El Socialista y El Tipógrafo Mexicano. Ya en la presidencia, Madero dispone que será tarea de los funcionarios del gobierno promover entre los trabajadores la formación de uniones y sindicatos. Con este propósito, se establece por primera vez un departamento de trabajo que debe funcionar como oficina de empleo y mediador en los conflictos laborales cuando ambas partes lo soliciten. Sin embargo, el avance más significativo de aquel periodo es la fundación de la Casa del Obrero Mundial en julio de 1912. Esta organización nace bajo la influencia de las ideas anarcosindicalistas, una doctrina que busca reemplazar al Estado por una sociedad constituida en torno a las uniones independientes de trabajadores. La fundación de la Casa es el primer intento de unificación obrera a nivel nacional en el país y cristaliza el proyecto de congregar a múltiples grupos de obreros y sindicatos. Un año después, sus agremiados ya habían participado en más de 70 huelgas. Esto provoca problemas con el Departamento del Trabajo y muchos dirigentes obreros son arrestados. Aunque el gobierno de Madero se muestra tolerante ante ciertas huelgas y defiende la libertad de manifestarse de los obreros, también está dispuesto a aplicar la fuerza cuando considera que los conflictos son peligrosos para la paz social. A pesar del clima de terror que se vive durante los primeros meses de la dictadura de Victoriano Huerta, la Casa del Obrero Mundial logra organizar una gran manifestación para conmemorar el Día del Trabajo.
El 1 de mayo de 1913, un contingente de más de 20.000 obreros participa en una marcha que desfila desde el local de la casa hasta el centro de la ciudad. Las actividades de la casa continúan durante un año más, hasta que Huerta acusa a sus afiliados de intrigar contra su gobierno y decreta su clausura el 27 de mayo de 1914. En agosto, después de que Obregón firma los tratados de Teoloyucan, el ejército constitucionalista ocupa la Ciudad de México. Poco después, se reabre la Casa del Obrero Mundial y comienza una nueva etapa en su organización. Carranza no vislumbra la fuerza política que llegará a tener la clase trabajadora, pero Álvaro Obregón piensa de manera distinta y en febrero de 1915 promueve la firma de un pacto entre el constitucionalismo y la casa. De esta manera, el movimiento obrero establece por primera vez una alianza con el gobierno. Es el presagio de lo que sucederá en el futuro. Conforme al pacto, se forman 6 batallones rojos, con más de 7.000 obreros que son enviados a combatir a Villa y Zapata, a quienes el constitucionalismo tacha de reaccionarios. Los batallones rojos resultan ser un apoyo importante en la derrota de Villa en Celaya. A cambio de su apoyo, la Casa del Obrero Mundial logra que en cada plaza ganada se establezca una filial suya. Un año después, la casa se ha convertido en la primera central obrera nacional en la historia de México. En enero de 1916, temeroso de la fuerza que ha adquirido, Carranza da por terminada su alianza con la casa y desarma a los batallones rojos. Los sindicatos afiliados a la Casa del Obrero Mundial modifican su estrategia de lucha y organizan un movimiento independiente de carácter nacional. El 31 de julio de 1916 decretan una huelga general en la Ciudad de México, en protesta por la inflación que desata la pérdida de valor de la moneda. Carranza reacciona con fuerza. Arresta a los líderes de la casa y se vale de un viejo decreto para solicitar que se les aplique la pena de muerte. El tribunal militar encargado de juzgarlos los absuelve al reconocer las razones económicas de su lucha. El 2 de agosto, a sugerencia de Obregón, los dirigentes que continúan libres deciden la disolución de la casa. Con ello finaliza una etapa fundamental para el movimiento obrero mexicano. Meses después, el 5 de febrero de 1917, se aprueba la nueva Constitución. En el artículo 123, se reconoce plenamente el derecho a organizarse, tanto a los trabajadores como a los patrones, y se garantiza el derecho a la huelga. Otra de las innovaciones del artículo 123 es la creación de un instrumento para solucionar los conflictos laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes obreros y patronales, más un representante de las autoridades, a través del cual el gobierno se reserva el papel de árbitro en los conflictos laborales. En mayo de 1918 se realiza un congreso en Saltillo, donde se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana y se elige a Luis Napoleón Morones como secretario general. El dirigente, quien había sido miembro de la Casa del Obrero Mundial, se convierte en muy poco tiempo en el primer gran caudillo de la clase obrera mexicana. Desde su fundación, la CROM busca la unificación de los obreros de todo el país, pero en contraste con la Casa del Obrero Mundial, abandona la estrategia de la acción directa y opta por la acción múltiple, que implica establecer alianzas con el gobierno y la participación en política de los líderes. Meses después, el distanciamiento entre la nueva organización obrera y Carranza se hace evidente.
Lacrón busca entonces apoyo en el grupo de revolucionarios sonorenses reunidos alrededor de Álvaro Obregón. En las reuniones privadas que Morones tiene con Obregón, se firma un pacto secreto, ventajoso para ambas partes. Lacrón apoya a Obregón como el candidato de la clase obrera, y él se compromete a reconocer al Comité Central de la organización como la única instancia autorizada para tratar directamente con el gobierno federal todos los asuntos que afecten a los sindicatos. Con el respaldo de Lacrón, se forma el Partido Laborista Mexicano, y en diciembre de 1919, Morones lanza la candidatura presidencial de Obregón, quien se opone a los planes de Carranza para la sucesión presidencial. Cuando estalla la rebelión de Agua Prieta, Lacrón toma partido por los sonorenses. En recompensa por el apoyo prestado, ya siendo presidente, Obregón otorga puestos en el gobierno a los líderes de Lacrón. Luis Napoleón Morones es nombrado director del Departamento de Establecimientos Fabriles, y su hombre de confianza, Celestino Gasca, llega a ser gobernador del Distrito Federal. La organización obrera más grande del país se integra a las filas del gobierno, y la importancia de Morones empieza a crecer. También en esa época se fundan organizaciones rivales de Lacrón, en su mayoría radicales, de tendencia anarquista o comunista, como la Confederación General de Trabajadores. En aquella época, los militantes de la CGT se enfrentan a los pistoleros de Morones. Hay combates callejeros y balaceras, pero Lacrón prevalece, porque el gobierno apoya sus intereses tanto en la calle como en los centros fabriles. También el movimiento obrero se formó así, a base de pistolas a veces. Incluso Morones resulta herido durante una balacera en la Cámara de Diputados. Cuando Plutarco Elías Calles llega a la presidencia en 1924, coloca a Morones en el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. Calles apoya a Lacrón, la reconoce como la organización obrera mayoritaria en el país y otorga puestos en el gabinete a otros dirigentes. A cambio, Lacrón se compromete a apoyar las iniciativas de Calles en materia económica. El Partido Laborista se convierte en el brazo político de Calles, y desde el gabinete, Morones establece alianzas con los empresarios para alentar la producción a cambio de mejores salarios y condiciones de trabajo para sus agremiados. Las acciones de Lacrón representan la paulatina integración del movimiento obrero a la mecánica estatal. Mientras tanto, el poder de Morones crece desmesuradamente. Al mismo tiempo se utilizan todos los recursos para acabar o neutralizar a cualquier movimiento sindical rival de Lacrón. Respaldada por el gobierno, nunca permite que se desafíe su hegemonía, y cuando se da el caso de sindicatos o secciones que por votación deciden abandonarla, Lacrón realiza negociaciones con los empresarios sin consultar a las bases obreras. Acciones gangsteriles en contra de los obreros disidentes. Se llega incluso a solicitar la presencia del ejército en los lugares de trabajo donde hay descontento. En 1925, la policía de la Ciudad de México reprime en varias ocasiones a grupos de obreros que se resisten a ser incorporados por la fuerza a Lacrón. Para entonces, Morones ha establecido alianzas con caciques de todo el país. Tiene la intención de que en el futuro apoyen su pretensión de llegar a la candidatura presidencial. Además de poder, en unos cuantos años, Morones acumularía una considerable fortuna. Mucho se habló en aquella época de la vida de derroche que llevaba el líder obrero en su casona de Tlalpan. Tenía varios Packard,
organizaba orgías a las que asistían mujeres de la vida galante y los domingos en la tarde invitaba a los líderes de la CROM a las corridas que se lidiaban en su plaza de toros privada. Morones fue un gran líder. Era una gente que se llevaba muy bien con las masas. Antes de tomar el camino de la francachela y del desorden, ¿verdad? A finales de 1926, el Congreso aprueba la reforma al artículo 83, que permite la reelección de Obregón, quien en mayo de 1927 inicia su campaña. Morones ve eliminada su aspiración de ser presidente de la República. Rompe con su antiguo aliado y 2 meses después de las elecciones anuncia que el Partido Laborista y la CROM le retiran su apoyo. Obregón muere asesinado el 17 de julio de 1928. A pesar de la amistad que lo unía al dirigente de los trabajadores, Calles aprovecha el rumor sobre la autoría intelectual de Morones en el asesinato para restarle fuerza política. Morones se ve obligado a renunciar a su puesto y el poder de la CROM empieza a declinar. En 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el artículo 123 constitucional. En la nueva legislación se reafirma el derecho a la huelga, pero al mismo tiempo, el Estado impone un complejo mecanismo de manipulación y control a través de las juntas de conciliación. Queda en manos de las autoridades reconocer si un sindicato es legítimo o no y calificar si una huelga en particular es o no legal. En 1933, el movimiento obrero mexicano se encuentra disperso en múltiples federaciones, confederaciones y sindicatos. En octubre, el intelectual Vicente Lombardo Toledano y el líder de los lecheros, Fidel Velázquez, ambos antiguos miembros de la CROM, organizan la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, antecedente de la CTM. Durante los primeros meses de la presidencia de Lázaro Cárdenas, estalla un número inusitado de huelgas. Cárdenas apoya a las distintas organizaciones obreras con el propósito de encauzar a los trabajadores hacia la unificación que ha previsto desde su gubernatura en el estado de Michoacán. En junio de 1935, el general Calles hace declaraciones a la prensa y manifiesta su desacuerdo con la política laboral del gobierno de Cárdenas. Como respuesta a las declaraciones del jefe máximo, los obreros se unen y forman el Comité de Defensa Proletaria. Su propósito, además de apoyar al presidente, es crear una agrupación obrero-campesina a nivel nacional. Es un periodo de choques violentos, como el que se da en pleno Zócalo entre obreros afiliados al Partido Comunista y la organización de extrema derecha, los Camisas Doradas. En febrero de 1936, se organiza un congreso para fundar la Confederación de Trabajadores de México, que muy pronto se convierte en la central más importante del movimiento obrero organizado. Utilizando en parte como excusa las declaraciones antiobreras de Calles, Cárdenas lo envía al exilio en abril. El hombre que fue jefe máximo de la revolución sale del país acompañado por Luis Napoleón Morones, líder máximo de los trabajadores durante los años 20. El nuevo líder de los obreros es Vicente Lombardo Toledano, quien es elegido secretario general de la CTM. Su pensamiento, internacionalista y marxista, resulta determinante para la estructuración y declaración de principios de la Confederación durante los primeros años de su existencia. Sin embargo, el manejo cotidiano de la CTM depende de la Secretaría de Organización y Propaganda que dirigen Fidel Velázquez y su grupo, conocido como los 5 Lobitos. Cuando algunos años antes, Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Llurén
Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero abandonaron las filas de la CROM, Luis Morones se refirió a ellos como 5 miserables lombrices. Pero al día siguiente, en un acto de la antagónica CGT, un orador apuntó: torpe de usted, Morones, porque lo que usted califica de lombrices son 5 lobitos que muy pronto le van a comer todas las gallinas de su corral. Y así fue. Ya dentro de la CTM, es Fidel Velázquez quien entabla el contacto directo con los dirigentes de otros sindicatos y federaciones. En febrero de 1941 se realiza el segundo Congreso Obrero para elegir al sucesor de Lombardo, quien por su cargo de secretario de la Central de Trabajadores de América Latina ha descuidado la dirección de la CTM. Mientras tanto, Fidel Velázquez afianza su poder y es elegido secretario general. Durante el período de Ávila Camacho y por el estado de guerra que vive el país, la CTM realiza acuerdos entre los empresarios y el gobierno para bloquear cualquier conflicto laboral que pueda desencadenar una huelga. En 1947, el presidente Miguel Alemán comienza a emplear la mano dura contra los obreros. El lobito, Fernando Amilpa, al frente de la CTM, rompe definitivamente con Lombardo Toledano. Y en esos momentos de la lucha con Lombardo, con los comunistas, pues fueron los momentos más álgidos que tuvo la CTM, porque era una lucha permanente de ideas y de principios, y también de actuación. Los comunistas son expulsados de la CTM por acuerdo de la Asamblea. Porque nosotros teníamos mayoría. La mayor parte de los trabajadores era sindicalista nada más, no tenía él ningún concepto que pudiera identificarlos con los comunistas, y no era partidario de ellos. También se establece la afiliación forzosa de todos los agremiados al partido oficial. Este acuerdo marcará el futuro del PRI y del movimiento obrero mexicano. En enero de 1950, cuando se realizan las elecciones para cambiar de comité ejecutivo, Fidel Velázquez es electo de nuevo secretario general. Desde entonces, a diferencia de Morones, que había soñado con ser presidente de los mexicanos, Velázquez se conformará con ser el presidente vitalicio de los obreros mexicanos. Fidel Velázquez estará al frente de la CTM y en el centro del poder del PRI hasta el día de su muerte, el 21 de junio de 1997, como si su deceso, ocurrido 15 días antes de las elecciones, anticipara la derrota del PRI en la primera votación para jefe de gobierno del Distrito Federal. A partir del sexenio de Miguel Alemán, el país acelera su proceso de industrialización y la CTM se consolida como la principal organización sindical de México. En estos años se fortalecen los mecanismos de control y al mismo tiempo la intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones obreras se convierte en una práctica habitual. En esos años nace la emblemática figura del charro sindical. El charrismo, término acuñado en tiempos de Miguel Alemán, se refiere a los líderes sindicales que, en contubernio con las autoridades laborales y el gobierno, mantienen bajo control a las masas de trabajadores, impidiendo el ejercicio de la democracia al interior de los sindicatos. Uno de los casos más dramáticos de esta nueva etapa de la relación entre el sindicalismo y el Estado es el de los mineros carboneros de la sección de Nueva Rosita del estado de Coahuila. En mayo de 1950, al celebrarse la 6ª Convención Nacional del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el gobierno busca acabar con la dirección independiente del sindicato
y hacerlo volver a las filas oficialistas de la CTM. Para lograrlo, lleva a cabo una serie de maniobras para imponer delegados y dividir a los mineros. Más tarde, apoya el reconocimiento de una dirección sindical espuria que no cuenta con el apoyo de la mayoría. La sección 14 de Nueva Rosita y su fracción de Cloete y la 28 de Palau, dos de las más importantes del sindicato, ya que abastecen de materia prima a toda la industria siderúrgica de Monterrey, manifiestan su desacuerdo. En respuesta, el Comité Ejecutivo Charro decide despojar a esas secciones de sus derechos sindicales y aplicarles a sus líderes la cláusula de exclusión. Dicha cláusula, introducida por la Ley Federal del Trabajo de 1931, estipula que, para poder ingresar en determinada empresa, el obrero debe afiliarse obligatoriamente al sindicato local. Sin embargo, si la dirección sindical lo decide, puede expulsar al trabajador de sus filas, y de esa manera el patrón está obligado a despedirlo. A pesar de las amenazas, el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 1950, los mineros de Palau y Nueva Rosita, respectivamente, se lanzan a la huelga argumentando violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ambas huelgas son declaradas inexistentes antes de estallar por la Junta de Conciliación y Arbitraje local. El argumento utilizado en su contra es que los estatutos del sindicato prohíben tajantemente que las secciones realicen emplazamientos a huelga sin la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Los líderes de las secciones locales no pueden suplantar a los de las nacionales. A pesar de que la mayoría de los 6,000 mineros de Nueva Rosita apoyan el movimiento, el ejército se apodera del mineral, bloquea las salidas, corta el suministro de agua y alimentos, y de hecho, se suspenden las garantías constitucionales. Grupos de trabajadores y campesinos se solidarizan con los mineros, envían víveres y medicinas al mineral. El conflicto se agrava cada día más porque la empresa ha contratado a grupos de esquiroles para que sustituyan a los mineros. En enero de 1951, la mayoría de los mineros, muchos acompañados por sus familias, inician la marcha del hambre hacia la Ciudad de México para tratar de entrevistarse con el presidente. Después de 50 días de caminata, los mineros de Nueva Rosita entran a la Ciudad de México el 10 de marzo y solicitan audiencia con el presidente Miguel Alemán, pero no son recibidos. Más adelante, una comisión del gobierno dictamina que son improcedentes el pliego petitorio y la huelga, con el argumento de que los mineros en paro son minoría. El presidente alemán afirma que se ha procedido de acuerdo a los términos del artículo 123 y da por terminado el conflicto. Los mineros son enviados de regreso a Coahuila en un tren especial. Durante el último año del sexenio de Ruiz Cortines, surgen movimientos que además de buscar mejoras salariales, luchan por la democracia sindical. Muchos de los trabajadores inconformes tienen como patrón al Estado. Telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros y miembros del magisterio salen a las calles en protesta por la falta de democracia en sus sindicatos. En agosto, el gremio ferrocarrilero convoca a elecciones y la planilla encabezada por Demetrio Vallejo llega por votación democrática al liderazgo del sindicato. Los líderes charros son derrotados. A partir de entonces, los ferrocarrileros comienzan a demandar no solo reivindicaciones económicas, sino también políticas. En diciembre, ya con López Mateos en la presidencia, Vallejo emplaza a una huelga que estalla el 25 de febrero de 1959. El comité vallejista
consigue la satisfacción general de sus demandas, un 16% de aumento de salarios y otras prestaciones. El paro se suspende al día siguiente. Unos días después, los trabajadores de los ferrocarriles mexicano y del Pacífico, que por un descuido no fueron incluidos en las negociaciones, emplazan a una huelga para el 25 de marzo si no se les otorgan los mismos beneficios que al resto de los ferrocarrileros. Se realizan paros escalonados que en plena Semana Santa afectan a miles de vacacionistas. A pesar de que el gobierno está dispuesto a la negociación, en el Comité Central del Sindicato, con una mayoría de votos de los comunistas y sus aliados, se decide emplazar a un paro total de los ferrocarriles nacionales en apoyo a las dos empresas demandantes. La madrugada del sábado de gloria, estalla el paro general. Al mismo tiempo, se realiza una operación relámpago en toda la República. Con lujo de violencia, la policía, el ejército y las corporaciones de agentes especiales apresan a más de 10,000 ferrocarrileros. Demetrio Vallejo y Valentín Campa también son detenidos. López Mateos, que debe haber tenido muchas dudas de hacerlo, finalmente se toma la decisión de enfrentar el problema con toda la violencia del mundo, y ahí se rompe el movimiento obrero mexicano independiente y sufre un retraso del cual aún no se ha podido levantar. Estos radicales de repente consideran que tienen que demostrar fuerza, y esa demostración de fuerza, cuando no equilibras tu fuerza con la fuerza del contrario, el Estado, puede resultar un desastre. Y ese fue el desastre. Fue un error absoluto de estrategia sindical. Cuando Luis Echeverría llega a la presidencia en 1970, busca reorientar la economía mexicana, al mismo tiempo que parece alentar la insurgencia sindical contra el poder del viejo zorro, Fidel Velázquez. Uno de los movimientos más significativos de la época se da en las filas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. A pesar de la oposición de Fidel Velázquez, en septiembre de 1972, el gobierno de Echeverría propone la celebración de un congreso para constituir un sindicato que unifique a todos los trabajadores de la industria eléctrica. Se forma el SUTERM, y en los dos puestos principales quedan el líder oficialista, apoyado por la CTM, Francisco Pérez Ríos como secretario general, y el democrático Rafael Galván, al frente de la Comisión Nacional de Fiscalización y Vigilancia. Muy pronto, las divergencias entre los dos líderes comienzan a agravarse. En abril de 1975, Galván celebra una reunión con sus partidarios en Guadalajara. De allí surge la tendencia democrática del SUTERM, que busca la renovación total del sindicalismo. Galván es expulsado del sindicato junto con más de 100 trabajadores. En octubre, la tendencia democrática organiza una manifestación a la que asisten alrededor de 150,000 personas de distintas organizaciones de izquierda y movimientos políticos democráticos. En junio de 1976, Rafael Galván decide demandar a la Comisión Federal de Electricidad por violaciones al contrato colectivo y emplaza a huelga para el día 30. La Junta de Conciliación y Arbitraje declara ilegal el emplazamiento de la tendencia democrática. Rafael Galván pospone el estallamiento de la huelga para el 16 de julio. En la madrugada de ese día, los centros de trabajo donde laboran los electricistas simpatizantes de la tendencia democrática son ocupados por el ejército y trabajadores del SUTERM, contrarios a Galván. Entonces, cuando el licenciado Echeverría decide detener de una vez a la tendencia democrática, es porque todo se había revertido, ¿no? Y don Fidel había sido fortalecido, y porque pues ya no iba a haber ninguna posibilidad de un espacio democrático en el sindicalismo. Paulatinamente, los disidentes
empiezan a volver a sus labores y poco después, la tendencia democrática se desintegra. La caída de los precios del petróleo y la quiebra de la economía mexicana al comienzo de la década de los años 80, los salarios de los trabajadores se ven seriamente afectados. Al mismo tiempo, el desempleo se incrementa notablemente. La situación obliga a los dirigentes sindicales a modificar las prácticas de negociación con el gobierno. Ahora, el objetivo de las organizaciones y sindicatos ya no es la búsqueda de la democracia sindical, sino la conservación del empleo. En varias ocasiones se llega a despidos masivos o a la disminución de prerrogativas. Ante esta situación, los trabajadores recurren a nuevas formas de protesta. Paros escalonados, tortuguismo, toma de instalaciones y, en los casos más graves, a la huelga de hambre. Como la mayoría de los sindicatos no están capacitados para enfrentarse a la incorporación de las modernas tecnologías y a la nueva actitud de los empresarios, la situación económica de los trabajadores se agrava cada vez más. Al llegar a la presidencia, Carlos Salinas reforma algunos artículos básicos de la Constitución. El 123 no sufre modificaciones debido a la oposición de Fidel Velázquez. Para el líder de la CTM, un cambio a esta ley podría eliminar los controles al sindicalismo y llevaría a una libertad sindical contraria a los intereses de la organización. La política económica del salinismo acelera la privatización de empresas estatales. Nosotros privatizamos los bancos. La mayoría de los sindicatos de estas empresas no logran adaptarse ventajosamente a las nuevas condiciones, pero un caso excepcional es el del sindicato de telefonistas. Si cumple una serie de metas definidas por la empresa que previamente negoció con el sindicato, y realmente tenemos niveles de comportamiento entre mis compañeros que nos sorprende todos los días. El nivel de productividad de la empresa ha crecido notablemente, pero también se han visto beneficiados mis compañeros. Por otro lado, con la firma del Tratado de Libre Comercio, la industria maquiladora incrementa sus operaciones en México, sobre todo en ciudades de la frontera norte. Si bien estas empresas han contribuido a resolver el problema del desempleo, la situación de sus trabajadores es una de las más graves en todo el país. Hay constantes violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero sobre todo, una fuerte resistencia de los patrones y autoridades laborales a la formación de sindicatos independientes del Congreso del Trabajo. Durante los últimos 2 años, los trabajadores de la maquiladora coreana Han-Yong de Tijuana, fabricante de chasis y cajas para tráiler, han sostenido una larga lucha para que sus patrones y las autoridades laborales de Baja California respeten su decisión de afiliar el sindicato que formaron al Frente Auténtico del Trabajo y no a la oficialista CROC. Los obreros, que reclaman condiciones de seguridad y aumento de salarios, están en huelga desde mayo de 1998. Después de que el sindicato había logrado el reconocimiento en abril, la empresa cambió de nombre y de domicilio, y la huelga fue declarada inexistente. Hasta noviembre de 1999, el conflicto no se ha resuelto. Quiero uno dialogar con los patrones y... La integración de los telefonistas y otros sindicatos a centrales independientes como la UNT, formada en 1997, por iniciativa de los dirigentes de los sindicatos de telefonistas, del Seguro Social y de la UNAM, entre otros, representa una opción democrática para el sindicalismo mexicano. Mientras tanto, la vieja estructura sindical, encabezada por la CTM, tiene dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos. Yo pienso que las elecciones del año próximo van a ser definitivas para esa estructura sindical. Si funciona la democratización del partido, del PRI, ninguno de los que gane sabe que tiene esperanza con esa estructura sindical, que no sirve.
O sea, sirve para que lo estén presionando, para que lo estén chantajeando, pero ya no les dan votos. Ya realmente no funciona en ese sentido, funcionan como un organismo de presión. Y como han sido los principales opositores a la apertura democrática dentro del partido, obviamente eso va a tener su costo.